El Señor Jesús les bendiga. Quiero compartir en esta hora un tema muy importante para todos los que creemos en el Señor Jesús, ya que de ahí depende pues nuestra salvación, que es nuestro Salvador. Hoy en día hay muchos que se dejan mover fácilmente de la fe, y cuando digo la fe me refiero a la creencia en nuestro Señor, de qué manera nosotros debemos de comportarnos cuando le estamos sirviendo y no cambiar, ya que la iglesia primitiva pues nos dejó moldes, o sea, patrones o modelos a seguir para poder perseverar por largos años hasta que el Señor aparezca y sin confundirnos en ningún momento. Aunque pasen los siglos o las edades, nosotros guiándonos por la palabra de Dios, entendemos de que no nos podemos extraviar en ningún momento. Y por eso es que nosotros con toda seguridad caminamos en este mundo lleno de mucha confusión y de mucha maldad, donde hay muchas corrientes doctrinales. Siempre y cuando usted y yo pues estemos escudriñando la palabra, pidiéndole al Señor dirección y andando en temor, en ninguna manera nos podemos extraviar. Quiero decirles de que según la Escritura solamente hay un camino. No como la gente dice hoy en día. La gente dice hoy en día que todos los caminos van a Dios, cosa que la palabra de Dios nos lo enseña. Sí dice la palabra de Dios que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos. Ahí es donde habla muchos caminos. Dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Ahí menciona muchos caminos, dando a entender que solo hay uno. Y el Señor Jesús dijo también cuando estuvo en esta tierra manifestado en carne, dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. No dijo que Él era los caminos. Él es el camino en singular. En Jeremías 6:16 dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Dice andad por él y habla, preguntad cuál sea el buen camino. Entonces hay muchos caminos, pero solo uno es el que conduce a la salvación. Esto es la creencia en nuestro Señor Jesús. Nosotros como gentiles, porque recordemos que dice la palabra que la salvación viene de los judíos, o sea, de Israel. Pero ¿por qué razón no dice así la palabra? La palabra lo dice así porque nuestro Señor Jesús viene de la tribu de Judá. Por eso le decían judío, y por esa razón es que nosotros debemos de escudriñar la palabra según lo que dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, entendiendo estas cosas, no hay donde perderse, no hay donde cambiar la doctrina, no hay donde cambiar la fe. Y es por eso que hoy en día muchas personas que pretenden pues tener el conocimiento pleno de la palabra, el conocimiento pleno de la verdad, se dejan engañar por muchas corrientes doctrinales que por supuesto no son y no datan del tiempo del Señor Jesús, sino que son muy modernas. Nosotros, para podernos mantener firmes hasta que el Señor aparezca en gloria, debemos de mantenernos escudriñando la palabra de Dios, puesto que así dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna o encontráis la vida eterna. Hoy en día ha surgido para nosotros, pues no es de alarmarse, pero para muchos puede ser de confusión. Hoy en día ha aparecido un grupo religioso que se llaman el mesianismo, y este es bastante nuevo. Fue creado con un propósito, tiene aproximadamente pues 100 años, como 120 años. Por allá, por el año de 1900 fue que fue creado el mesianismo. ¿Y con qué propósito fue creado? Fue creado para poder evangelizar a nuestros hermanos judíos, para que ellos recibieran al Señor Jesús como su Mesías, lo recibieran como Salvador, con la única diferencia que ellos consiguieron el objetivo, pues cuando crearon el mesianismo, consiguieron el objetivo, poder entrar a los judíos, poder entrar a evangelizarlos, a transmitir el mensaje de salvación a través del Señor Jesús. Pero la diferencia es que los judíos que se convirtieron al Señor, que aceptaron al Señor Jesús como Mesías, para ellos no les era problema.
Ellos lo recibían como su Salvador, sabían que era el Mesías, el enviado, el prometido, pero ellos seguían en las mismas prácticas, en las mismas costumbres judías, seguían en las mismas prácticas, en las costumbres, en las ceremonias, y para ellos no les era problema. Pero el detalle es que cuando esta iglesia, o más bien dicho, este grupo, esta religión creció, ya a los gentiles que ellos evangelizaban, les han obligado, porque hay dos corrientes, una que impone el judaísmo y otras que no lo imponen. Entonces quiere decir esto de que la evangelización fue dirigida a los gentiles, porque dice la palabra de Dios que los judíos no le recibieron. Pablo se dirigió a los gentiles, pero ya en el año 1900 surgió en Gran Bretaña, según la historia o según los registros que están. El mesianismo surgió en Gran Bretaña en el año de 1900 y lograron el objetivo, pues, para que los judíos aceptaran al Señor Jesús como su Salvador, como el Mesías. Pero ellos se mantuvieron en las mismas prácticas. Pero cuando esto creció, ya era parejo el mesianismo. No solo fue inclinado para evangelizar a los judíos, sino ese método lo ocuparon para seguir evangelizando a los gentiles. Y ahí es donde surgió el problema de esta doctrina. Ellos dicen que en este tiempo la iglesia cristiana se ha paganizado, así lo dicen ellos abiertamente, sin ningún temor. Dicen que la iglesia gentil se ha paganizado y que es necesario volver a las raíces, cumplir esos 613 mandamientos, o sea, 613 leyes, y dentro de estas lo que no le aclaran al miembro es que están divididas en tres partes: en las leyes morales de Dios, en las leyes civiles y las leyes ceremoniales. De estas tres partes, solo una es la que está en vigencia, la que el Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, y la segunda es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir de que todo lo que se refería a la ley, el Señor lo resumió a 10 mandamientos, y estos 10 mandamientos lo resumió a 2. Esto es la ley moral de Dios que está vigente hasta la fecha. Ya lo que es ceremonial y lo que es civil, quiero explicar que las leyes civiles que están dentro de estos 613 mandamientos o 613 legislaciones, las leyes civiles eran y son exclusivas solamente para el pueblo de Israel, no para el pueblo gentil. Eran exclusivas solo para el pueblo de Israel, no para el pueblo gentil. Eso nos lo aclaran a los gentiles que se convierten al Señor. Entonces, dentro de estos 613 leyes o 613 mandamientos, hay leyes civiles que solo son exclusivas para el pueblo de Israel, no para el pueblo gentil que se convierte al Señor. Ahora, lo que les dan a entender a los gentiles que se convierten al Señor es un gran error, porque a todos los que pertenecen a la congregación mesiánica les dan a entender, les inculcan que ellos son judíos según la carne, son judíos. Entonces no hubiese sido necesario de que el Señor mandara al apóstol Pablo a los gentiles y al apóstol Pedro a la casa de Israel, haciendo dos distinciones. Después dice que de los dos pueblos hizo un pueblo. Y cuando el apóstol Pablo habla acerca de los gentiles, dando a entender de los que se han convertido al Señor y también de los que no se han convertido, dice: y a los otros gentiles. Se refiere a los inconversos, a los que no son creyentes. Entonces, el pueblo gentil siempre es gentil, ¿verdad? Ya que el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos de que nosotros por naturaleza en la carne somos gentiles, pero en lo espiritual somos israelitas, somos Israel. El Israel espiritual, el que es circuncidado en el corazón, eso es muy diferente. Pero los que se convierten al mesianismo les hacen creer que ellos son realmente judíos en la carne y por eso están obligados a guardar la ley de Moisés. O sea, la ley ritual, la ley ceremonial. Esto se resume en que ellos guardan todas las prácticas judías, todas las fiestas, todas las ceremonias, todo lo ritual. Ellos se circuncidan, ellos guardan todos los días. A eso es lo que obligan a los gentiles que se convierten al mesianismo. Ese es un gran error, porque en el antiguo tiempo se dio ese problema en la iglesia primitiva.
Y entonces los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, oiga, los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en su capítulo 21 y 25, dice así: pero acerca de los gentiles que han creído, les hemos escrito que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Oiga, solo les mandaron a que se abstuvieran, porque los judíos que habían recibido al Señor estaban diciendo que era necesario que los gentiles judaiciaran, o sea, se convirtieran al Señor, judaiciaran. Y por esa causa es que nosotros enseñamos que eso no es nuevo. De aquellos judíos que creen que Jesús es el Mesías, que están obligando a los gentiles a que se circunciden y que guarden todas las fiestas y todas las ceremonias y todas las prácticas y costumbres judías. Entonces los apóstoles llenos del Espíritu Santo dijeron estas palabras: pero acerca de los gentiles que han creído les hemos escrito que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. En Gálatas 2:16 también dice el apóstol Pablo: sabemos que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino mediante la fe de Jesucristo. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados mediante la fe del Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne es justificada. Eso lo dijo el apóstol Pablo, sino que es por cumplir la ley de Cristo. O sea, el Señor Jesús en esta tierra vino a plasmar muy claro que el principal de todos es amar al Señor con todo el corazón y al prójimo. Ya el apóstol Pablo lo reduce en que estos dos son unos. Entonces, ahora hoy en día, pues, el mesianismo se ha encargado en decir de que es necesario volver a las raíces porque el cristianismo se ha paganizado, y cuando dice volver a las raíces, ellos se refieren a cumplir la ley de Moisés, o sea, la Torá. Y no es así, porque como acabo de mencionar yo, que los apóstoles llenos por el Espíritu Santo le dijeron claramente a los gentiles que ellos solamente tenían que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Entonces, eso es lo que ellos enseñan, que el que se convierta al mesianismo tiene que obligadamente cumplir la ley de Moisés, vivir de una forma judía, no como gentil, guardando todos los ritos, guardando todas las costumbres. Y una de las cosas es muy delicado, ahí es donde está lo delicado, que ellos incluyen que hay que guardarlo todo, y dentro de esas quiero recordarles de que están las leyes o sea, las leyes, unas eran las ceremoniales, otras eran las leyes de Dios, las morales, y las otras eran las civiles. Y en las civiles incluye donde estaba escrito ojo por ojo y diente por diente, y el hijo contumaz y rebelde, tenía que morir a piedras. Entonces, esta es una de las leyes que ellos no cumplen, los que se someten, los que se ponen esa carga encima, de la cual dice la palabra de Dios que nadie la cumplió. Sin embargo, el mesianismo inculca y obliga a que los miembros cumplan. Esto es algo que ellos no cumplen. Figúrese usted que hoy en día en esa religión un hijo sea desobediente, sea desleal, sea contumaz, rebelde, soberbio, como se le dice hoy en castellano, ¿verdad? Entonces esta persona está obligada a matar al hijo, según lo que ellos se someten. También estaba escrito que cuando alguna pareja, o sea, alguien fuera infiel o fuera hallado en fornicación, esta persona tenía que morir a piedras. Eso es parte de la ley de Moisés. Entonces, de lo que son las leyes civiles, esto no lo cumplen ellos. Entonces, se someten a algo que no lo cumplen. Por eso es que el apóstol Pablo dice de que el que vive según la ley, dice que está bajo maldición. Porque el fin de la ley es Cristo. Más adelante vamos a leer esos textitos, ¿verdad? Entonces quiere decir esto de que es un error esa congregación al querer obligar a los gentiles que se convierten a Dios a que hagan prácticas de la ley. Eso es muy claro.
Entonces les hacen entender de que ellos son judíos en la carne, tienen que circuncidarse. Primer error, tienen que circuncidarse. Y el Señor Jesús, el apóstol Pablo y todos los apóstoles enseñaron que el Señor lo que quiere es la circuncisión del corazón, o sea, la mente, ¿verdad? No en la carne. Nada que ver la ley de Dios con la circuncisión en la carne. Por aquí tenemos también otros textitos que dicen en Gálatas 2:21. Gálatas 2:21, dando a entender estos textos de que la salvación no viene a través de guardar la ley. La salvación no viene a través de guardar la ley. Es lo que ellos enseñan, que hay que volver a las raíces, hay que guardar toda la ley, dice. Entonces, y estas están divididas en la ley moral de Dios, en la ley civil y en la ley ceremonial. Entonces no pueden omitir algo de ellos hoy en día, que se someten a guardar toda la ley. Entonces en Gálatas 2:21 dice así: no rechazo la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, en vano murió Cristo. Entonces eso quiere decir que el que se somete a cumplir la ley, todos los rituales, todas las costumbres, esta persona rechaza la gracia de Dios, no acepta el derramamiento de sangre que hizo nuestro Señor. Otro textito en Gálatas 5:4, ustedes, los que se justifican mediante la ley, han invalidado al Cristo y de la gracia han caído. O sea que el que se somete a guardar la ley ritual, la ley ceremonial y las costumbres judías, siendo gentil, oiga, la aclaración, siendo gentil, y él se somete como el judío en la carne, dice que rechaza la gracia y de la gracia ha caído. Otro texto, Gálatas 3:23 al 25. Pero previo a la venida de la fe, la ley nos custodiaba mientras estábamos confinados, para la fe que habría de ser revelada, repito otra vez, pero previo a la venida de la fe, la ley nos custodiaba mientras estábamos confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro guía hacia el Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Quiere decir que la ley era nuestro custodio, nuestra guía, para que cuando el Señor se manifestó, pues nosotros fuéramos justificados por medio de la fe, no por medio de la ley. Y según el libro de Romanos 10:4 nos dice así: porque el Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo el que cree. Repito, Romanos 10:4, porque el Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo el que cree. En Hebreos 10:16 dice así, en Hebreos 10:16, este es el pacto que les daré después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Oiga, ya no iba a ser según la tradición judía, no, que iba a ser en el corazón, en la mente. De ahí dice el libro de los Efesios en su capítulo 2, verso 8 al 9, dice: porque es por su gracia que hemos sido salvos mediante la fe, y esto no surgió de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Repito, Efesios 2, 8 al 9, porque es por su gracia que hemos sido salvos mediante la fe, y esto no surgió de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. En conclusión, a todos los gentiles que se convierten al Señor, que reciben al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, fue escrito de parte de los apóstoles que estos no se contaminaran con los ídolos, con fornicación, con lo estrangulado y con sangre. Fueron 4 cosas que fueron prohibidas para los gentiles. De ahí no estaban obligados a judaizar. Judaizar es guardar toda la ley ritual, toda la ley ceremonial, circuncidarse, celebrar todas las fiestas,
Eso incluye, y también cuando alguien es encontrado en pecado, tiene que morir a piedras. Ahora, como es lo moderno, desconozco los que se someten a esta ley de qué manera ejecutan la pena de muerte. Pero antes era a piedras que mataban al que hallaban en fornicación. Era a piedras que mataban al hijo rebelde y contumaz, al soberbio. Entonces, eso es someterse a las leyes de Moisés, según el judaísmo. De eso nosotros ya no participamos. Entonces es necesario entender estas cosas, de que hay que tener presente varios aspectos de este tema. Fue creado el mesianismo en el año 1900 en Gran Bretaña. Ahí está en la historia, ahí está en los registros, ahí está hay mucha información acerca de ellos, el surgimiento de ellos. El propósito era bueno, para transmitir el mensaje de salvación del Señor Jesús a los judíos, pero luego de esto, para ellos no les es problema que los judíos que reciben al Señor se mantengan en las prácticas. Para ellos no les es problema, pero para los gentiles, que por naturaleza no somos judíos según la carne, para los gentiles sí no es correcto, porque el apóstol Pablo lo toma y lo enseña en muchas de sus cartas, de que nosotros caemos de la gracia, invalidamos el sacrificio de nuestro Señor. Dice que rechazamos la gracia, de la gracia hemos caído los que guardamos, y no depende la salvación de las obras de la ley. No nos justificamos por las obras de la ley, sino que nos justificamos por medio de la fe en el Cristo. Por medio de la fe en el Cristo, ahí nos justificamos, somos justificados por medio de la fe. Por lo tanto, es necesario compartir estas cosas, porque hoy fácilmente alguien le dice, no, de esta manera no se va a salvar, sino que haciendo estas cosas. Hay muchas doctrinas hoy en día que ofrecen muchas formas de salvación, ¿verdad? Pero para no caer en error, no caer en vacío o no estar confundido, pues está claro, la palabra de Dios dice exactamente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo el mismo. Dice también Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Y ahí nos va dando la palabra de Dios el molde, el modelo, la figura a seguir hasta el final de los tiempos. Entonces, para los que se convierten, los judíos que se convierten al Señor, para ellos no les es problema que se mantengan, pues son judíos en la carne. Ellos se mantienen con las leyes vigentes, ¿verdad? Ellos se circuncidan, ellos guardan todas las fiestas ceremoniales, todas las fiestas rituales. Para ellos no les es problema. El Señor Jesús a ningún judío le rechazó muchas cosas de las que practicaban, sino que les rechazaba lo que no aceptaron de Él, según la gracia. Le rechazó el Señor a los judíos lo que no aceptaban de Él en la gracia. Por eso en cierta ocasión Él les dice, esto era necesario hacer sin antes dejar de hacer lo otro, ¿verdad? Les decía a los fariseos, hipócritas, les decía, ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Entonces el Señor no les reprobaba lo que hacían, sino que reprobaban lo que no aceptaban, lo que no añadían, para que les fuera válido lo que ellos estaban practicando. Entonces, para los gentiles es muy diferente. La doctrina para los gentiles, la enseñanza acerca de la salvación para los gentiles es muy diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Para nosotros ya no es ley que nosotros, los ministros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, usemos una barba larga, porque escrito está en la ley de Dios, no dañaréis la punta de tu barba. Ellos están obligados, los maestros, los rabinos, a no tocarse la barba. Por eso ustedes los ven que usan la barba muy larga. Para ellos es ley no tocársela. Y a todo recién nacido a los 8 días es necesario circuncidarlo, cortarle el prepucio. Y eso ya no lo practican los gentiles. Para eso no es para nosotros. Ellos están obligados a guardar muchas leyes civiles. Nosotros no somos judíos. Nosotros en diferentes partes del mundo, según sean las leyes del estado, del país o de la región, nosotros nos regimos por esas leyes. En cambio, la ley de Moisés, en ella se incluía la ley ceremonial, la ley ritual, o sea, la ley de Dios, la ley moral de Dios, la ley moral de Dios, la ley ceremonial y las civiles.
Y dentro de estas tres está la que yo les estoy hablando. Que nosotros no estamos obligados, puesto que no somos judíos, no somos israelitas en la carne, no estamos obligados a guardar las leyes civiles. Y dentro de esas leyes civiles están dentro de la Torá. Y ellos obligan a que todos los gentiles vuelvan a las raíces, así se lo figuran, y que se sometan a guardar todas las leyes, incluyendo las ceremoniales. Guardan todas las fiestas, todas las costumbres, comen como judíos, se guardan como judíos, y eso ya no es para nosotros los gentiles. Esa es la aclaración para que no vayamos a caer en algún error de ellos. ¿Por qué digo yo esto? Porque hoy en día se ha dado el caso de que a los que creemos en el monoteísmo, o sea, que creemos en un solo Dios, no que está dividido en dos o en tres o en cuatro, como lo creen muchas naciones, ¿verdad? Que hay multiplicidad de dioses, que hay diversidad de dioses. Sí los hay, pero el único Dios verdadero solo es uno, el que conduce a la salvación. Entonces, para nosotros, los que creemos en un solo Dios, los que somos monoteístas, algunos caen en error, ¿verdad? Son guiados por estas corrientes doctrinales que no son para nosotros, ¿verdad? Que creyendo hacer bien, caen de la gracia. Creyendo hacer bien, pecan contra el Señor, ¿verdad? Porque invalidan el sacrificio del Señor, rechazan la gracia, pensando agradar a Dios, pensando en que van a hacer las cosas mejores, van de retroceso, o han caído, más bien, no retroceso, sino que han caído. Grandes ministros, esforzados, ejemplares en la obra, han fracasado uniéndose a estas doctrinas, ¿verdad? Recordemos, eso no es para los gentiles. Para los gentiles fueron estrictamente ordenanzas de parte de Dios, usando los apóstoles que se abstuvieran de cuatro cosas, ¿verdad? Cuatro cosas. Entonces, no es para nosotros el judaiciar, ¿verdad? No es para nosotros los gentiles, sino que eso es, en realidad, lo practican los que son judíos por naturaleza, por naturaleza. Hubieron ministros y hay miembros que aparentemente son bastantes, pues, entregados o inteligentes, investigan mucho, pero fueron arrastrados por esa corriente doctrinal. Es muy fuerte, ¿verdad? Dando a entender, pues, de que van tras el camino mejor, pero no, ese es un gran error. El mesianismo fue creado en el año 1900 con el objetivo de evangelizar a los judíos para que recibieran al Señor como su único Salvador, para que recibieran al Señor Jesús. Eso fue para ellos, no para los gentiles. Para los gentiles que se convierten al Señor fue escrito por los apóstoles claramente que se abstuvieran de cuatro cosas nada más. Entonces es necesario compartir estos puntos porque ellos pues son considerados monoteístas. Ellos aceptan al Señor Jesús como el Mesías, como el Salvador, y ellos dicen, nosotros somos judíos. Entonces, y si la salvación viene de los judíos, no hay que temer. Entonces tienen que unirse a esta doctrina. Eso sucedió en la iglesia primitiva, ¿verdad? Los mismos de la casa de Israel que se convertían al Señor querían obligar a los gentiles que se convertían al Señor Jesús a que judaiciaran. Y eso fue un gran conflicto en Jerusalén. Dice que hubo una plática muy acalorada, ¿verdad? No le hallaban salida al problema. Entonces el Espíritu Santo habló por medio de Jacobo, el cual dijo que solamente cuatro cosas que se apartaran los gentiles, que tuvieran un gran cuidado, ¿verdad? De lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. En unas versiones dice ahogado. Entonces eso sí tenemos un sumo cuidado. De ahí por lo demás, lo que es de la ley de Moisés, lo que es la Torá, lo que es toda la ley, eso no estamos obligados a cumplirlo, porque de entre ellos hay ceremonias, hay rituales, dentro de ellos hay leyes civiles que no va para con nosotros. Por lo tanto, les queda este mensaje que he querido compartir, les queda para que ustedes puedan indagar y tengan mucho cuidado con corrientes doctrinales muy modernas, que aparentemente son buenas, pero lo pueden desviar de la fe. Esto pues lo comparto para los miembros de la iglesia y para algunos amigos o familiares que les llegue la noción de esta
religión, de esta doctrina mesiánica. Pero hay una aclaración, hay dos alas de esa doctrina, hay dos alas. Una que impone a que la gente cumpla la ley y otra que no la impone. Pero de la misma manera, lo impongan o no lo impongan, ellos viven de la manera judía y nosotros somos gentiles. Ha sido un gusto compartir este tema, espero que sea de gran importancia. Yo sé que en las redes sociales a muchos les gustan las películas de acción, a unos les gustan las películas de terror, a otros les gustan novelas, a otros les gustan pasatiempos, a otros les gustan chistes, de todo, ¿verdad? A otros les gusta pornografía, pero lo que es de Dios, a más de alguna persona le va a interesar. Que el Señor Jesús les bendiga.